Gracias. Muy bien, continuamos con el estudio de David. Todavía no lo han coronado rey, ¿ok? Así es que en esta tarde he titulado al estudio Encuentro con un viejo enemigo. Encuentro con un viejo enemigo. Vamos a ir despacito, estamos en el capítulo 26. En el capítulo 24 es cuando David le cortó un pedacito de la camisa, ¿verdad? De la túnica al rey y le dijo: mira, si yo te hubiera querido matar, te mato, pero ¿verdad? No lo hice porque tú eres el ungido de Jehová, pero tuve la oportunidad de matarte. Eso en el capítulo 24. En el capítulo 25 se presenta la situación con Abigail, ¿ok? David toma por esposa a Abigail David. Ahora entramos al capítulo 26 y ese va a ser el estudio de esta hora, el capítulo 26. Pero vamos a ir despacio, es que vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor así: vinieron los cifeos. Estos no eran personas feas, el desierto se llama Sif, ¿ok? Entonces estos cifeos era gente que vivía en el desierto de Sif. Vinieron a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, donde estaban los cifeos, el territorio donde ellos pernoctaban, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Bueno, quiero llamar su atención a versículo 1, por favor, una vez más. Vinieron los cifeos a Saúl, a Gabaa, de meques, de metidos, ¿verdad? De traicioneros. Y porque David era un héroe nacional. Todo el mundo sabía que David había liberado al pueblo de Israel del gigante ese Goliat. Pues entraba y salía. David incursionaba a los filisteos y mataba a los enemigos de Jehová. Era un guerrero. Acuérdese que esa fue la razón por la cual no se le permitió incluso a David construir el templo. Ahora, si echamos un vistazo en este versículo 1, los cifeos fueron donde el rey y le dijeron: oye, rey, nosotros sabemos dónde está escondido David. Está en Aquila, así es que allá en el oriente del desierto, ahí está. Ahora, esta no es la primera vez que los cifeos hacen esto. En el capítulo 23, versículo 19, vea usted. Después subieron los cifeos, una vez más, para decirle también al rey Saúl, allá en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Mire usted, está al sur del desierto. Ahora viene y dice: hoy está al oriente del desierto, en 2 oportunidades. Ahora, la pregunta es: ¿por qué razón los cifeos traicionaron a David? La respuesta es una sola: porque querían quedar bien con Saúl. Querían quedar bien con el rey. Si nosotros quisiéramos traer o mostrar una aplicación de esta enseñanza, de este pasaje de la Escritura, llegaríamos, hermanos, a la conclusión que vivimos en un mundo similar. Vivimos en un mundo de gente sin escrúpulos, que con tal de quedar bien con ciertas personas es capaz de decir lo que sea. Es capaz de mentir, es capaz de engañar, es capaz, o sea, es complicado. Querían, pues en este caso, ganar el favor de Saúl.
Fíjate que hay una situación curiosa, y es que si usted analiza prácticamente todo Samuel, se va a dar cuenta de que la mayoría de gentes, aún Abigail, cuando se encontró con David, le dijo: yo sé que tú eres el escogido de Jehová. Esa es una manera de decir: tú serás el próximo rey de Israel. La gente sabía que David sería el próximo rey de Israel. Entonces, ¿por qué los cifeos estaban tan empecinados en querer quedar bien con el rey Saúl, sabiendo o intuyendo hasta cierto punto de que el próximo rey sería David? Qué triste hubiera sido, ¿no es cierto?, como lo vamos a ver más adelante, que el rey Saúl se muere y ahora David llega al trono. Imagínate con esos pueblos, con esa gente que eran los que estaban yendo donde Saúl a poner el dedo. Pero eso es lo que nosotros entendemos, ¿ok? Hay personas en todas partes, en los trabajos, ¿verdad?, en las iglesias también, que no tienen carácter, que no son capaces de decir sí, sí, no, no. No, las cosas no son de esa manera. Sí, tiene razón, sino que a veces, con tal de quedar bien con uno y de quedar bien con otro, son capaces de decir: mire, es que la verdad, no me lo vaya a tomar a mal, ¿verdad?, pero es que aquí las cosas así son. Eso es en primer lugar, una cobardía, es una traición, porque la traición es lo opuesto a la lealtad, ¿ok? Es lo opuesto a la lealtad. Y ahora tenemos a los cifeos por segunda vez traicionando a David. Los cristianos tenemos que aprender a hablar con la honestidad y la sinceridad del mundo. La mentira es del diablo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? La mentira es del diablo. El diablo es el precursor, el iniciador, porque Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Satanás, el diablo, es la mentira, es la muerte, ok, es el infierno. Entonces tenemos que aprender. Y si alguien, y si usted cometió un error, decir: hey, ¿sabe qué? Fíjese que sí, hombre, la regué, discúlpeme, ¿verdad?, cometí un error. Aprender eso. Pero muchas veces tenemos una opinión tan alta de nosotros mismos que no queremos quedar mal delante de nadie, que no queremos que la gente nos vaya a ver mal, que vean mal a otro, pero a mí no, que vean mal a aquel, pero a mí no, que vean mal a otras personas, pero a mí no. Y eso habla del carácter bajo que se tiene en algunas oportunidades. Y en este caso, eso fue lo que mostraron los de Zif. Sin embargo, vamos a ver otra cosa interesante. Bueno, en el versículo 2 dice: Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo, mire usted, no a cualquiera. Él tenía un ejército muy grande y escogió a 3,000 hombres escogidos, dice, escogidos de Israel. ¿Para qué? Para buscar a David en el desierto de Zif. Bueno, ya dije que el último encuentro entre David y Saúl fue en el capítulo 24, cuando David pues le cortó un pedacito de la túnica del rey. Y yo no sé cuántos de ustedes se deben acordar que en ese día Saúl se pegó una llorada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Saúl, quiero pedir disculpas porque algunas personas tomaron esta situación demasiado personal, ¿verdad? Yo estoy hablando de gente emocional, y algunas personas lo tomaron muy personal. Entonces, bueno, aquí él le dijo: hijo mío, David eres tú. Y lloró. Bueno, perdóname, le dijo, ya no lo vuelvo a hacer. Excuse me, ¿qué dice el versículo que tenemos enfrente? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel. ¿Para qué? Para buscar a David. ¿Qué? ¿Para condecorarlo? ¿Para hacerlo el futuro rey de Israel? ¿Para qué? Para echárselo al plato, simple y sencillamente. Ahora, ¿qué pasó con esa promesa? Mis queridos y amados hermanos, yo sé que no es políticamente correcto, o mejor dicho,
bíblicamente o teológicamente o cristianamente correcto decir lo que voy a decir, pero se lo voy a decir. A algunas personas no se les puede confiar ni nada, porque lo llevan en su naturaleza. ¿Ok? Lo llevan. Si usted le dice a un escorpión, no pique, ¿usted cree que el escorpión le va a decir, ok? Puede que se lo diga, pero en el instante va a buscar la forma de picarlo, porque hay gente que es así. Eso está como decirle a un chismoso, no seas chismoso. ¿Usted cree que un chismoso va a dejar de ser chismoso porque usted le ha dicho no seas chismoso? No. Ahora, todo eso tiene que ver con el deseo que tenga la persona de cambiar su vida. ¿Ok? En este caso nos damos cuenta que Saúl no era una persona confiable. No era. Los actos de alguien te demuestran si es confiable o no es confiable. Saúl le dice a David, ok, ¿sabes qué? Ya no te voy a perseguir. Hijo, eres tú, hijo mío. David, sí, Señor mío, soy yo. Está bien, tú eres más justo que yo, porque mi vida estuvo en tus manos y no me mataste, no me hiciste nada. Ve en paz, hijo. Y ahora vienen donde Saúl y le dicen, hey, ¿sabes qué? Ya sabemos dónde está David. ¿Dónde? Dijo, ¿dónde? Pero acuérdate que dijiste que no le ibas a perseguir. Que me digas dónde te digo. ¿Quién funciona así? Personas emocionales. Ok, pero vamos a dejar ese punto a un ladito para no caer en problemas. Bueno, ok. Significa pues que un arrepentimiento de Saúl no fue real, ¿verdad? No es lo mismo un arrepentimiento emocional que un arrepentimiento real. 3,000 hombres. ¿Cuántos tenía David? 600. Entonces Saúl escogió a 3,000. Digo, bueno, con 3,000 nos echamos a los 600. Y así fue como hizo. Ahora, quiero hablarte de algo que se me hace interesante. Yo le puse aquí arriba del versículo 3, la estrategia de un comandante. Versículo 3. Porque se me hace interesante esto. Y acampó Saúl, fíjate, se vino desde Gabá con 3,000 hombres, hermano. Eso es un ejército completo. Y se vino en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. No se vino por el camino porque a lo mejor lo podían encontrar, entonces se vino junto al camino. ¿Y dónde estaba David? También en el desierto. Ahora, ojo con esa palabrita. Y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Entendió. Estoy hablando de la estrategia de un comandante. Y luego, en el versículo 4 dice, David, por tanto, como entendió que Saúl venía, por tanto, envió espías. Primero tenía una idea de que Saúl iba a llegar al lugar. Pero en este versículo dice, y supo con certeza que Saúl había venido. ¿Sabe qué se me hace interesante? Se me hace interesante que David siempre supo dónde estaba Saúl, pero Saúl nunca supo dónde estaba David. Entonces, me puse a pensar varias cosas hasta que me salía humo de la cabeza. Por eso me quemé la cabeza. Eso es lo que estoy de quemado nomás. Y digo, bueno, indiscutiblemente, en primer lugar, no es lo mismo saber que Dios está contigo o que Dios está en contra tuya. Esta es una gran ventaja. Pero estas son estrategias militares. David era un guerrero. David era un militar. Y esta estrategia del comandante me hace pensar que un ejército de 3,000 con inteligencia, pero David sabía. Fíjate que en el versículo anterior dice que David mandó, mira, estaba David entendió que le seguía en el desierto, entendió. Y luego en el versículo siguiente, David por tanto envió espías. Esto de los espías, hermano, no es ninguna cosa nueva.
y supo con certeza entonces que Saúl había venido. Entonces esto me habla de percepción, en primer lugar. La percepción de saber que algo puede suceder. Y ahora, antes de la percepción, el hecho de estar alertas. Un militar jamás puede estar tranquilo, hermano. Y si nosotros traemos esta guerra, esta batalla de David a nuestros días, nos damos cuenta que nosotros igual vivimos en una batalla continua, constante. Un pequeño descuido y las consecuencias pueden ser catastróficas en realidad, porque vivimos en una pelea. Entonces, si estamos nosotros pendientes por dónde puede venir el diablo, por dónde puede venir el problema, por dónde puede venir la dificultad, el hecho de estar alertas, después percepción, el saber percibir cómo son las cosas, el saber de que tengo enemigos aquí cerca, porque los cifeos son los que le fueron a contar. Quiere decir que mi enemigo no solamente es Saúl, también son los del desierto de Sif. Luego, después de eso, anticipación. Si yo percibo, si estoy alerta de que algo puede suceder, y si yo percibo de que en cualquier momento puede venir el enemigo contrario, entonces me anticipo. Porque David no dijo, ¿será que viene Saúl? Quizás no, yo no creo que llegue hasta aquí. No, yo no creo que el rey va a venir hasta aquí. Ya se hubiera muerto David. Pero eso fue lo que lo mantuvo él con este tipo de situaciones. Se anticipó a las cosas. Vayan, hagan, busquen, traigan. Y luego dirección también. Él direccionó al pueblo. Nos dimos cuenta en estudios pasados que David anduvo 10 años en el desierto, hermano. Se movía de un desierto al otro, se movía de una cueva a la otra, guiando a esos 600 hombres que le cuento a estas alturas del partido. Si usted se acuerda, mi querido David ya tenía mujer. Se trajo a la señora desde el capítulo 25. Y no solamente eso, al final del 25 se encontró a otra que, porque no vio como él solo, se encontró otra muchacha y dijo, esta me gusta, y se la llevó también. Eran 2. Y de igual manera yo supongo que los soldados de David también habían tomado mujeres en el camino. Yo creo que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, ya cuando entremos al capítulo 27, que cuando llegó a un lugar ya iba con familias, iba con niños, iban mujeres. Así es que, y luego información porque en una guerra hay que tener información. No podemos intuir nada más, no podemos suponer, no podemos especular. Vivimos en un mundo hoy en día de desinformación. Hay personas que escuchan ciertos canales, hay personas que miran ciertos youtubers que son influencers, y eso es de lo que se alimentan estas personas todo el día. No toman en consideración otra opinión, sino que se clavan en eso, ¿verdad? Se clavan en una sola cosa y defienden eso con capa y espada. Yo, hermanos, no tengo, sí tengo Facebook, ¿verdad? Solamente de videos. Jamás en mi vida yo he contestado un mensaje de Facebook. Jamás. Not even once. Me da pena cuando llego a algunas iglesias y me dice, pastor, nosotros le escribimos, pero usted no nos contestó. Ni siquiera yo leo mensajes de Facebook. Ni siquiera veo quién, ni cómo, ni cuándo, jamás. Y mi querido Hoxan es el que me ayuda con todas estas cosas. El día que abrí Facebook por la primera vez, teníamos como 5 minutos de haberlo abierto cuando ya la gente estaba escribiendo. Y dijimos, no, ciérreme eso por favor. Ok, ciérreme eso por favor. Digo, hay que tener cuidado en el mundo que vivimos. Si usted dice, ese presidente no sirve, ¿por qué no sirve? Ese país es violento, ¿por qué es violento? Una persona me decía en estos días, pastor, fíjese que tuve una conversación
con unas personas en la iglesia y me estaban diciendo, pues, ¿verdad? Que nosotros los mexicanos somos así, somos así. Y le dije, un momento, eso no es cierto. En todos los países hay violencia. En todos los países se lo bajan a uno. En todos los países pasan desgracias. Y en todos los países hay gente maravillosa. Pero ¿por qué algunas personas dicen cosas? Por falta de información. Porque no se averiguan, porque no buscan, porque no, simplemente van, hablan, abren la boca o por lo menos gente más educada, ¿verdad? Abre su espectro de pensamiento, se sale de la caja del pensamiento y respeta la opinión de otra gente. ¿Ok? Respeta la opinión. ¿Verdad? Yo no voy a, yo no peleo con nadie porque, repito, no veo mensajes. ¿Ok? En más de alguna oportunidad, ¿verdad? Alguno me dice, pastor, viera qué feo lo que ni me cuente. Ni si es bonito, si es feo, no me interesa, simple y sencillamente. No me interesa, no me importa, ¿verdad? En absoluto. Entonces hay que informarse. Vivimos en un mundo de opiniones. Ayer me estaban contando unas personas, fíjate, dice que no sé quién escribió esto y el otro le puso like y la otra se puso a decir que por qué, que eso no era así, que tenía que fijarse bien, y se pusieron a pelear. Digo, uy, mano, tienen nada que hacer esta gente, por amor de Dios. Agarren la escoba, diría mi abuela. Agarren la escoba, aquí por lo menos la vacuum, hagan algo, hombre. Esa es una enfermedad. Yo he conocido personas que se han enfermado de insomnio porque les da las 3, las 4 de la mañana con esa cosa. Pero es que es una enfermedad, hermano. David estaba informado. En el versículo 5 hay una misión peligrosa. Ahora, quiero que ponga atención porque hay dos maneras de ver este pasaje. Mire usted, dice, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Recuerde, David sabía dónde estaba Saúl. Saúl nunca sabía dónde estaba David. Entonces David se levantó y vino al sitio donde Saúl había acampado. Me imagino que se fue a un montecito y desde ahí digo, mira, allá están. Usualmente en los tiempos antiguos, cuando un rey estaba en medio de la batalla, lo que hacían es que ponían los carruajes a manera de un círculo y el rey con los más allegados se encontraba en el centro. Es decir, la idea era proteger al rey en ese entonces. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner. Eso de miró, hermano, no es echar un vistazo, ¿verdad? Eso es análisis, eso es percepción, eso es observación. Donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento. Fíjate, desde lejos David logró percibir en qué lugar estaba Saúl durmiendo. Y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Fíjate todas las cosas que nos dice este versículo. Que David vino al sitio, que sabía dónde habían acampado todo, hermano, 3,000 gentes. Ahora, si usted se para y mira 3,000 personas en un campamento, ¿cómo puede usted deducir dónde está el rey? Estrategia militar, ¿no es cierto?, de este señor. Veía dónde dormía. Otra cosa más, no vinieron a las 2 de la tarde. Ok, ¿verdad? Llegaron a la hora que estaban durmiendo. Supo dónde estaba el general. El general era la máxima persona responsable del rey. Ok, ¿dónde está? Vamos a ver. Estaba Saúl durmiendo en el campamento. El pueblo estaba acampado alrededor de Saúl. Podía ser una estrategia de parte de ellos. Versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Ok, dos maneras de ver este pasaje. Una misión peligrosa. Mire usted la pregunta. Ok, hermanos míos, desde el punto de vista militar, lo que David estaba haciendo era un acto de valentía, pero al mismo tiempo era una locura. Dijo, vamos a ir donde esté el rey. 2 personas en contra de ¿cuántos? De 3,000, hermanos.
O sea, simple y sencillamente habían 1500 soldados por cada uno. Entonces usted podrá decir, qué valiente o qué verdad. David puso su vida en peligro. Él pudo haber mandado a cualquiera de los 600 hombres y decirle, hey, vayan, hagan esto, hagan aquello, hagan aquí, hagan allá. Y David preguntó y dijo, ¿quién se atreve a ir conmigo? ¿Y sabe qué puse yo aquí? Puse, apareció el Pedro del Antiguo Testamento. ¿Quién va conmigo? Yo voy contigo, le dijo Abisai. Sin pensar. Claro, habla de la lealtad del rey, pero dije, hay dos maneras de ver esto. La primera, como se la estoy exponiendo. ¿Verdad? Militarmente hablando, era un peligro. Militarmente hablando, no era conveniente hacer eso. Militarmente hablando, Abisai tenía que haber vuelto a ver a su rey y decirle, rey o David, esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. David, Saúl te quiere matar. Yo pienso, mandemos a otro, ¿verdad? Mandemos a otros, hombre. Pero no, vamos. Hay personas que son así, ¿no se da cuenta usted? Que usted algunas veces dice que quiere hacer algo, o no, vamos, démosle, vaya pues, y ahí se deja ir. Ahora, esa es una manera. La otra manera de ver el pasaje es que sin lugar, y esta es la más real, y esto fue lo que pasó. La otra manera de ver el pasaje es que Dios estaba dirigiendo a David. Que era algo que Dios le dijo a David, anda hombre. Porque Dios tiene sentido del humor también, ¿me entiende? Porque en este caso usted hubiera ido. Yo me lo puedo, usted no va. Usted no va. Sí voy, diría, ¿verdad? Sí voy. Pero Dios estaba de por medio. Entonces digo, ve, ahora quiero que veamos usted cómo se presenta la situación. Mire usted en el versículo siguiente, versículo 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento. A mí se me hace tan interesante que la Biblia nos haga saber, ¿ok?, que la lanza estaba clavada en tierra. Le cuento una cosa. Esa lanza no era ninguna novedad para Davidcito. Si él la había querido enclavar un par de veces. Yo me imagino que David llegó y dijo, hoy sí me las pagas. Con la misma que me aventaste te voy a sonar. Ahí estaba clavada. Y mire cómo se presenta la situación. Yo me imagino al cielo Dios, ¿verdad?, viendo, dirigiendo la situación. Hermano, es que mire, tiene que estar Dios de por medio, porque no es posible que de 3000 hombres que estaban ahí, todos estaban bien fondeados, hermano. Dígame, mire, yo tengo el sueño bien light, ¿ok? A mí un ruidito pequeño me hace que me despierte, ¿ok? ¿Verdad? Un ruidito pequeño. Si pasa un gran tráiler ahí, me despierto en mi instante. Diga, entre 1000 gentes, ¿cree usted que no habría alguien que ha de haber o percibido algo? Y fíjate qué falta del ejército. Porque en 3000 personas tuvieron que haber dicho, hey, ¿saben qué? Vamos a ver quiénes son los que van a permanecer despiertos por horas, ¿ok? Dejemos por lo menos a unos 500 que duerman, que estén despiertos por 3 horas. Y después, y eso era Abner, el general del ejército del rey. Tenía que haber hecho esto. No lo hizo, se durmieron todos. Y lo primero que vio Abisai, ¿verdad?, la espada, la lanza clavada en tierra a la cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor del rey. Bueno, en el versículo 8, entonces dijo Abisai a David, una vez más, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Estas palabras ya las habíamos escuchado antes, como diciendo, ahora dale, mira. Ahora pues, fíjate, hermano, mira, algunos han considerado esto como una tentación para David, el hecho de poder
sacar esa venganza, deseo de venganza que tenía, ¿verdad? Decir, no, ahora sí. Pero como habían visto en aquel entonces que David había dicho, yo no voy a matar al ungido. Mire lo que pasa hoy. Déjame, le dijo, no, ¿dónde estábamos? Déjame que le hiera con la lanza. Hoy no le dicen a David, mátalo. Hoy está diciendo, oye David, yo me lo he hecho. Así tú no vas a decir, yo maté al ungido de Jehová. Yo me lo he hecho. Y es más, le digo, lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Ahora, notemos, déjame que le hiera con la lanza. ¿Con cuál cree usted? Con la misma de Saúl. Esa lanza tan conocida. De un solo golpe. No va a en buen salvadoreño, no va a regresar por el segundo sería. Y no le daré segundo golpe. Versículo 9. Pues la versión, digo pues, ¿verdad? Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? La tentación de venganza siempre es terrible. En el versículo 10 dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Amados míos, entienda esto. Hay cosas que solo Dios puede hacer. No se meta, hombre. No se meta. Hay ciertas cosas que solo Dios puede hacer. Mira, no está en nuestras manos, hermano. David dijo, yo lo puedo matar, lo tengo aquí, pero no me corresponde a mí hacerlo. Eso tiene que ser algo que haga Dios, no yo. Hay cosas que están fuera de nuestras manos. Y le voy a decir algo, es mucho más poderoso poner una situación en oración en las manos de Dios que actuar nosotros mismos. Garantizado. Es mucho más poderoso eso. A veces nosotros los humanos insistimos. Por ejemplo, mira, en un matrimonio, usted quiere cambiar a su marido. Take a number and have a seat. Forget it. Usted no puede cambiar ni a una gallina. Usted no puede. El único que puede cambiar corazones es Dios. Usted quiere cambiar a su mujer. No digo por otra, digo cambiarla de carácter, de temperamento. Entonces, ¿sabe qué? Doble rodillas y clame a Dios. Pero nosotros, los matrimonios, especialmente cuando estamos jóvenes, y tú, y la mujer, ay, mire quién habla, el burro hablando de orejas, y tú que eres esto y que eres lo otro, y que eres aquí, que eres allá, y ahí nos pasamos la vida hasta que llegamos a viejos y decimos, está bien, pues. Porque no podemos cambiar, el único que puede cambiar es el Espíritu de Dios. Y cuando una persona se resiste al cambio, no se está resistiendo ni a su marido, ni se está resistiendo a su mujer. Se está resistiendo al Espíritu de Dios, que no le quepa duda, al Espíritu del Señor. Y por eso digo, David dijo, mire, yo aquí termino esto, se acabó, ya estoy cansado de andar huyendo de un lado para el otro, mejor aquí terminamos todo este asunto. Pero dijo David, no me corresponde a mí, le corresponde a Dios. Déjeselo a Dios, hombre, es difícil, hermano, cuesta, déjeselo al Señor. Y bueno, en el versículo 12, se llevó pues David la lanza, mire la lanza, y se llevó también la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Se fueron y no hubo nadie, va a creer usted, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Pero después nos dice por qué. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Eso explica, por ese versículo no lo hubiera puesto al principio, no al final, que lo hacen a uno darle vuelta por un montón de cosas, ¿verdad? Eso es la intervención divina, amados míos. Ahora decimos, entonces no es que el David sea gran valiente.
No, el Señor le dijo, ve, acércate. Y si me agarran, esa conversación no la tenemos. Y si me matan, son 3,000. No te preocupes. Les hemos dado sopa de pitos. Ese es un chiste griego, hermano. Eso no lo van a entender ni en la Patagonia siquiera. ¿Ok? Es un vegetales, ¿verdad? En mi país, que la gente se come eso y se duerme. ¿Ok? Entonces Dios había intervenido de tal manera que nadie supo nada. Entonces mire, versículo 14. Y dio voces David al pueblo. Entonces este David, ¿verdad? Mire lo que hizo. Dice, entonces pasó David, versículo 13. Pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte, a lo lejos, ¿verdad? Y le demuestra que no era tan valiente el hombre. De lejito, dijo, ¿por qué? Porque el sueño iba a durar solamente hasta cierto tiempo. Ahorita ya se despertaron todos, o él se encargó de despertarlos, habiendo gran diferencia entre ellos. Y entonces comenzó a gritar David al pueblo y a Abner, que era el general. Y mire a quién comenzó a llamar: Abner, no respondes, Abner. Me imagino que el Abner se levantó y dijo: ¿qué pasó aquí? ¿Quién me está gritando? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Curioso, ¿verdad? Porque le está gritando a él, pues. Dice: ¿por qué le gritas al rey? Digo: no es con el rey, es contigo, chueco. 15. Y dijo David a Abner: mire usted, ¿no eres tu hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Como diciendo, el general del ejército del rey es el mejor hombre de todo el ejército. ¿Cómo es posible que no has guardado al rey tu señor? Yo imagino que en ese instante el Abner comenzó a buscar dónde estaba Saúl, ¿verdad? Dijo: se lo llevaron. Porque uno del pueblo, no dijo que había sido él, ha entrado a matar a tu señor el rey. Pobre Abner, porque si algo le hubiera pasado al rey, se lo echan también a él, de acuerdo a la ley. Versículo 16. Esto que hace hecho es que este David, provocador el David, ¿verdad? Provocador, mire, la está agarrando con el Abner. Esto que has hecho no está bien, le dijo. Vive Jehová, que sois dignos de muerte. Todos ustedes 3,000 se tendrían que morir, porque no han guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl, este ya me lo puedo. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Saco, hubiera dicho yo. Hijo mío, ¿eres tú, hijo mío, David? Y David respondió: no te hagas. No, versículo anterior. Ahí está. Mi voz es Rey, Señor mío. El respeto que le tenía David a Saúl. Y bueno, y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. O sea, lo que está tratando de decir David en este versículo es: mira, si es Dios el que te ha dado la orden de que me mate, entonces dice él: yo voy a ofrecer una ofrenda al Señor, que era la costumbre, un sacrificio, y que acepte mi sacrificio el Señor, porque es un Dios perdonador. Es lo que está diciendo. ¿Ok? Mas si fueren hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. Quiero leerle el versículo 19 de una manera comprensible. Sería más o menos así: me han expulsado de mi hogar,
¿Qué quiere decir eso? Acuérdese que David anduvo huyendo en medio de los filisteos. Él no podía estar en Israel. ¿Por qué? Porque el rey lo andaba persiguiendo. Entonces dice David, mira, dice, me han expulsado de mi hogar. Ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor. Y han dicho, ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Por qué? Porque tuvo que escudarse con los filisteos David. Y esto, hermano, es una situación terrible. En el 20, debo morir en tierra extranjera. ¿Te das cuenta? O sea, si me vas a matar, por lo menos que sea en Jerusalén, hermano. Que sea en Israel, que sea en el pueblo de mi Dios. Lejos de la presencia del Señor. Porque el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga. ¿Por qué me persigue como a una perdiz en las montañas? Esta era una tentación promovida ya por el cansancio de David. En el versículo 21 entonces dijo Saúl, he pecado. Vaya, no me diga. 10 años persiguiendo al hombre. Le tiró la lanza, lo quiso enclavar contra la pared. Visitó Tierra Santa, todos los desiertos habidos y por haber, todas las cuevas habidas y por haber, persiguiendo a David por casi 10 años y ahora dice, yo creo que he pecado. En otras versiones, esa palabra vuélvete, ¿sabe cómo lo dicen? Vuelve a casa, hijo mío. Yo no sé si la Nueva Traducción Viviente lo dice de esa manera, pero leí tantas. Ahí está. He pecado, hijo mío, vuelve a casa. ¿A dónde? Allá donde usted me tiró la lanza la vez pasada y me quería matar. Allá donde usted quería también matar a Jonatán. ¿Ahí quiere usted que yo regrese? Sí, hijo mío, vuelve a casa, por favor. Este no es el papá del pródigo, hermanos. Ya no trataré de hacerte daño porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto. Y he estado muy, pero muy equivocado. Yo me imagino a David psicologiándolo de lejos, ¿me entiende? Vamos a ver qué pasa. Versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Hermanos, hay personas. Fíjate, quiero que me entienda esto, por favor. Hay personas que reconocen sus errores, pero no se arrepienten de sus errores. Hay personas que reconocen su pecado, pero no se arrepienten de su pecado. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Porque vuelve así como el perro vuelve a su vómito, así las personas vuelven a su pecado. Así como, no se puede decir la cerda, ¿verdad? El cerdo, la tunca, el tunco, vuelve a revolcarse. ¿Cómo dice? No dice ni cerdo ni dice, ¿cuál es la palabra que utiliza? El puerco, ¿verdad? Eso, vuelve cuando regresa al fango. Entonces hay una diferencia entre una cosa y la otra. Una cosa es decir, híjole, hermano, yo la regué. Sí, pero tu vida sigue igual. Sigues cometiendo los mismos errores que has cometido. Es más, has llegado a un punto que es un punto crucial. Y ese es un punto, hermano, considero yo, espiritualmente hablando, lo que se conoce como un point of no return. Cuando usted llega al punto de disfrutar sus errores. Lo disfruta. ¿Sabe? Yo lo he escuchado 1,000,000 de veces. Ay, si es que yo sé que está mal, hombre, pero ahora mira, si hay una cosa que me ha enseñado la vida, es esto: todos los pecados son ricos. Todos los pecados se disfrutan en el momento. Todos los pecados son dulces en el instante. Yo no conozco a una persona que diga, ay, hombre,
voy a pecar con esta desgracia, hombre, que no me gusta. No conozco a uno solo. A uno solo no lo conozco. Entonces, la vida cristiana es una vida de lucha. De lucha. Todos los días. Mañana, tarde, noche. Y cuando una persona la riega, debe atravesar por la purificación de la sangre del Señor Jesucristo y entender, no solamente decir, sí, yo creo que no está mal eso, ¿verdad? Yo creo que está mal eso, yo creo que sí, yo pienso que está, sí, está bien, y lo hace una vez, y lo hace 2 veces, y lo hace 3 veces, y lo hace 10, y lo hace 20. Cuando usted llega al punto de disfrutar lo que hace, ahí es donde viene el problema espiritual. ¿Y qué problema, pastor? Las 2 cosas que yo considero que son importantes en la vida cristiana. Si yo le pregunto a usted, ¿qué cree usted que es lo más importante en la vida como cristiano? Lo más importante, ¿sabe qué es? Conocer a Dios. Pero hay algo más importante que eso. Conocer a Dios es bien importante, pero hay algo más importante que eso. ¿Sabe qué es? Que Dios lo conozca a usted. ¿Por qué, pastor? Porque hay un versículo de los más tristes y difíciles, cuando la gente se le acerca y le dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos aquello. Ay, 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 el Señor contesta, yo no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es difícil. Y yo creo que hay personas que aquí en la cabeza creen que son creyentes, creen que son cristianos, son simpatizantes del evangelio. Son simpatizantes del evangelio, porque el verdadero creyente tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Entonces, cuando ya pasaron 10 años, 10 años, saber que perseguir a David está equivocado, saber que perseguir a David no es la voluntad de Dios, saber que perseguir a David significa truncar el plan divino, porque ya en el capítulo 24 Saúl le había dicho a David, yo sé que tú vas a ser el próximo rey de Israel, yo lo sé. Es más, si seguimos leyendo en el versículo 25, mire usted, Saúl dijo a David, bendito eres tú. Bendito, pero te quiero matar. Hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes. Y por otro lado, ¿verdad? Pero yo me voy a encargar de que no las hagas. Y prevalecerás si es que no te mato. Y aquí viene una decisión inteligente. Vuelve a casa, hijo mío. David se fue por su camino y Saúl se fue a su casa. No le hizo caso. ¿Por qué? Porque hay personas a las que no se puede confiar nunca. Jamás. Les confía una cosa y les confía otra cosa y les confía otra cosa y les confía su vida. Y siempre van a querer destruirla. Y esta es la situación. 10 años con lo mismo. 10 años. Está mal, es pecado, es un error. Sin embargo, vuelve el perro a su vómito. Vuelve el perro a su vómito. Y vuelve el perro a su vómito. Y vuelve el perro a su vómito. Entonces, ¿o lo conocemos o no lo conocemos? David y Saúl se vieron por última vez acá. Y aquí, hermanos, la próxima semana vamos a estudiar algo que vale la pena considerar. David no era un hombre perfecto,
Perfecto solo Dios. Y es muy probable que por el cansancio, por vivir con gente como Saúl, que David ha de haber dicho en su mente, eso de vuelve a casa mi hijo, ahí está tu cuartito, ¿verdad? Nomás deja la puerta abierta por cualquier cosa, mi hijo. David debe haber dicho, no, vivir así no se puede. Entonces decidió irse a vivir una vez más con los filisteos, con la gente del mundo, a revolcarse con la gente del mundo, a vivir con los impíos. Pero eso, la próxima semana. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre, sin lugar a dudas, Señor, que tu palabra nos desafía, que tu palabra penetra a nuestros corazones y nos hace reconocer si en realidad hay sinceridad en nosotros, si en realidad somos lo que decimos que somos. La vida de este hombre Saúl nos muestra cómo una persona puede vivir engañado, engañada, creyendo ser una cosa, creyendo tener a Dios de su lado, creyendo que Dios lo respalda, cuando tu palabra claramente nos dice que Dios había abandonado a Saúl. Por otro lado, Señor, nos damos cuenta de la bondad y la nobleza de David. Cómo David estuvo tan cerca de poder vengarse a sí mismo, sin embargo, respetó al ungido de Jehová. Sin lugar a dudas, David tenía mucho respeto, Señor, por ti y por tus cosas. Ayúdanos, Señor, a caminar de la mano contigo, a reflexionar acerca de estas verdades, que no seamos como Saúl, que una palabra tuya mueva nuestra emoción y qué bonito, pero el siguiente día volvemos a la misma historia. Espíritu Santo, renueva nuestro corazón, renueva nuestra vida, avívanos para gloria tuya. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si usted me dice, pastor, yo siento una necesidad aquí en mi alma, siento una necesidad de Dios. Dios te ama, Dios quiere salvarte. Para eso vino a este mundo, para eso fue a la cruz, para eso puso su cuerpo en lugar del nuestro, y para eso derramó su sangre preciosa, que es la única que perdona los pecados del mundo. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor, dígale: Señor, en este día abro mi corazón, te pido perdón, reconozco que soy pecador, me arrepiento y te invito a venir a mi corazón, a venir a mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe. Una vez más, muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta la intimidad de su casita, en cualquier parte de este mundo donde se encuentre. Que Dios me los bendiga, mis amados.